La Torre del Oro de Sevilla es una torre fortificada sin muralla, calificada como albarrada. Está situada en la margen izquierda del río Guadalquivir, en la ciudad de Sevilla, junto a la plaza de toros de la Maestranza. Su altura es de 36 metros. Su nombre en árabe debía ser Buri ad-Daba, en referencia a su brillo dorado que se reflejaba sobre el río Guadalquivir. Durante las obras de restauración en 2005 se demostró que este brillo, que hasta entonces era una creencia atribuida a un revestimiento de azulejos, era debido a una mezcla de mortero de cal y paja prensada. Fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1931. Se encuentra en buen estado de conservación y alberga actualmente el Museo Naval de Sevilla. Es una torre formada por 3 cuerpos, en forma dodecagonal. Fue construido entre 1220 y 1221 por orden del gobernador almohade de Sevilla Abu i-Ula. El segundo cuerpo fue mandado construir por Pedro I el Cruel en el siglo XIV. El cuerpo superior, cilíndrico y rematado en cúpula dorada, fue construido en 1760 tras el terremoto de Lisboa en 1755. La torre había comenzado su construcción en 1220 y se terminó un año después. Con su construcción se dio por completado el sistema defensivo de la ciudad almohade, que protegía el puerto. Fue construida por el gobernador árabe. La cimentación de la torre consiste en una losa de hormigón de cal con un espesor de 5 metros. Dicha cimentación se apoya sobre un terreno blando, pues es una zona de aluvión muy cercana al río, por lo que su cimentación se añadió madera de pino para darle mayor consistencia. Además de estos 5 metros de cimentación iniciales, en 1760, tras las obras de restauración efectuadas por los desperfectos que ocasionó el llamado terremoto de Lisboa, se macizó como cimentación la planta baja de la torre, lo que supone un aumento de 6 metros. Por tanto, actualmente la Torre del Oro cuenta con unos 11 metros de cimentación. Existe una tradición de que para impedir la entrada al puerto fluvial se extendía desde un basamento una gruesa cadena sobre el río hasta otra torre ubicada en la actual calle Fortaleza. La flota castellana, mandada por el almirante Ramón de Bonifaz, que en 2 ocasiones se cita en los documentos de la época y al que definen como un natural de Burgos, rompió el puente en 1428, remontando el río, mientras las tropas de Fernando III de Castilla sitiaban la ciudad. Este pasaje histórico, protagonizado por marinos asturianos y cántabros, fue posteriormente incorporado al escudo de Cantabria. En ello se representa la Torre del Oro y un barco junto a las cadenas rotas. Tras ser conquistada, se utilizó como capilla dedicada a San Isidoro de Sevilla. Después se utilizó como prisión. Es falsa la leyenda de que la torre tenía un almacén de oro y plata venidos de América. Se llamó Torre del Oro desde la época almohade y el propio Alfonso X, cuando narra la conquista de Sevilla, ya la nombra como tal, Torre del Oro, claramente por el brillo que producía el mortero y la paja que
presentaba. A pesar de ello, existen varias teorías sobre el nombre del edificio. Todas las leyendas son sin pruebas consistentes y son falsas. López de Ayala habla de que en dicha torre Pedro I guardaba tesoros de monedas de oro y plata. Dada la proximidad de la torre al muelle de la aduana durante la conquista de América, es decir, que se llamaba así porque en ella se almacenaba el oro de América. El oro era procesado en la Casa de la Moneda, unos metros de allí, de la torre. La Revolución de 1868 fue un momento crítico para la torre, pues los revolucionarios demolieron lienzos de las murallas. La oposición de los hispalenses logró que la torre no se destruyera. En 1923, la torre se dispuso la instalación del Museo Marítimo por orden del Ministerio de Marina. El museo se inauguró en 1944, para lo cual se llevaron 400 piezas del Museo Naval de Madrid. El museo muestra diversos instrumentos antiguos de navegación y maquetas, además de documentos históricos, grabados y cartas náuticas, y relaciona Sevilla con el río Guadalquivir y el mar. La famosa torre sevillana conserva sus airosas formas árabes, altiva, como una sultana que aguarda una cita amorosa en el Guadalquivir. Toma el nombre del oro, porque de ese color eran los cabellos de la bellísima dama, a quien el rey don Pedro tuvo encerrada en la torre, aprovechando la ocasión de que el marido de la dama se encontraba guerreando como soldado. La mujer de los cabellos de oro, por guardarse de tentaciones del mundo, se había encerrado en un convento, aguardando la vuelta del esposo. El rey, para quien no había clausura en los conventos, vio un día a la señora de los cabellos de oro, cuyas largas trenzas sobresalían de la toca monjil, y se enamoró de ella. Don Pedro era un hombre que lo que quería lograba, valiéndose de la fuerza que daba a ser el rey. La sacó del convento y la encerró en la torre. Intentó poseer a la joven, pero ella se resistía y lo rechazaba constantemente. Desesperada por la asistencia del rey, pensó en sacrificar su belleza. Lo primero que hizo fue cortarse su rubia cabellera y después pensó arrojarse un frasco de vitriolo en el rostro. Pero la joven estaba custodiada en la torre y le fue imposible adquirir dicho ácido, por lo que se despellejó el rostro con el fino cristal de un espejo que rompió. Cuando don Pedro fue a visitarla, se sorprendió al verla tan desfigurada. Asqueado por el aspecto nuevo de la joven, abusó de la dama indefensa y la devolvió al convento, donde ella murió poco después. La leyenda dice que fue debido a su larga cabellera rubia el motivo por el cual la torre se llamó Torre del Oro y no debido al comercio con América.